Paraguay es el país menos urbanizado de Sudamérica y eso tiene consecuencias hoy en día, digamos, porque nuestro mindset, nuestra cabeza está todavía puesta en el ámbito rural, creemos que somos todavía más rurales que urbanos y eso ha ocasionado que en las últimas décadas Paraguay no se ha ocupado de invertir en sus ciudades, de mejorar la calidad de las urbes, la calidad de vida urbana. ¿Cómo se puede hacer una buena práctica de estructurar y movilizar la participación ciudadana, hablarle a esta juventud? Creo que este tipo de iniciativas con consignas concretas de alguna manera despiertan el interés. Cuando intentamos movilizar a los jóvenes para defender la democracia, parece como un concepto bastante abstracto, un concepto demasiado amplio, qué significa la democracia, pero cuando le decís vamos a luchar contra el nepotismo, que es la contratación indiscriminada de los políticos a sus parientes, eso naturalmente despierta una adhesión más masiva, al menos fue lo que pudimos ver a partir de esta experiencia. Todo cambio comienza con una conversación. Nos encontramos en un momento crítico de la historia de la humanidad. No podemos ya seguir haciendo negocios de la forma en que lo veníamos haciendo. Necesitamos incorporar ahora innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto. En Conversaciones con Impacto encontrarás conversaciones profundas y asertivas con cada uno de los top líderes que mueven la aguja de estos temas en Latinoamérica y el mundo. Soy Dani Tricarico y junto al equipo de Impact Latam te damos la bienvenida y te agradecemos por ser parte de esta experiencia. Bienvenidos al show. El día de hoy tengo un gran gusto, un gran honor de entrevistar a una tremenda persona, digamos, multifacética y también con una gran trayectoria en varios temas. Vamos a hablar de juventud, de impacto social, de transparencia, de políticas públicas también basadas en evidencia, ciudades inclusivas y mucho más. Ahora la voy a presentar brevemente y como siempre hago con cada uno de mis entrevistados, quiero agradecer al querido Bruno de Felipe también que me tendió un primer puente, a Santiago Campos también que me generaron ese puente inicial con vos, Sole. Ahí le voy a presentar a Soledad Núñez. Sole es ingeniera civil por la Universidad Nacional de Asunción, máster en políticas públicas de la Universidad de Oxford, egresada también de la Escuela de Gobierno, máster en gestión integrada de proyectos de construcción y activos inmobiliarios por la Politécnica de Madrid. Es egresada, como mi caso también, del GCL, Global Competitiveness Leadership Program, y también recibiste el Impact Award en 2017. Así que felicitaciones ahí en la Universidad de Georgetown. Y también ha sido parte del programa ejecutivo de liderazgo global y políticas públicas para el siglo XXI en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Fue ministra de Vivienda y Hábitat del Paraguay 2014-2018, con varios cargos ligados a esta temática, como el Comité Nacional de Hábitat, Política Nacional de Vivienda, etc. Ha sido directora de la ONG Techo, Techera, como creo que le dicen en la jerga, 2009-2013, fundadora de la organización Alma Cívica y miembro del equipo impulsor del Diálogo Estratégico Paraguay Ahora. 2023, el año pasado, fue candidata a la vicepresidencia de la República del Paraguay, apostando por una alternancia como pieza fundamental, y también actualmente integra el Consejo de Iniciativas Urbanas promovido por la LSC, London School of Economics, University College London, con el apoyo de UN Habitat. Además es directora académica del Diplomado en Políticas Públicas de la UCOM y es consultora en todos estos temas de vivienda, acceso y mucho más. Tremenda trayectoria. Bienvenida, querida Sole Núñez, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Muchas gracias por sumarte. Muchas gracias, Dani. Un placer estar hoy acá, saludar a la gente que a través tuyo nos está viendo y con muchas ganas de conversar sobre estos temas que son relevantes para el futuro de nuestros países. Gracias a vos, Sole. Y voy a arrancar, como hago siempre, con una frase, con algo destacado, ¿no? Solemos creer que las democracias mueren a manos de hombres armados. Sin embargo, existe otra manera de quebrar una democracia, un modo menos democrático, pero igualmente destructivo. Las democracias pueden fracasar a manos no ya de generales, sino de líderes electos. Más a menudo las democracias se erosionan lentamente en pasos apenas apreciables.
del libro Cómo mueren las democracias. Esta es una tremenda frase que vos compartiste en tus redes y me llamó mucho la atención. Quiero consultarte qué significa esta frase para vos, qué representa, qué te motiva, qué te mueve. Bueno, en primer lugar compartía estas frases, estos fragmentos del libro Cómo mueren las democracias de Steven Levitsky, bueno, profesores de la Universidad de Harvard que llevan años investigando los sistemas políticos, las democracias, los partidos políticos en América Latina y también el resto del mundo. Y lo traje a colación ante un momento crítico que estamos viviendo en Paraguay, pero yo creo que no es único en nuestro país, sino que pasa también en todas las democracias de Occidente, donde nuestro sistema político que hemos adoptado, esta generación, digamos, por excelencia en el Occidente, la democracia, hoy se encuentra en riesgo. Bueno, hoy estamos viendo el avance, en cierta manera, de sistemas más autoritarios, autocráticos, de líderes que ya no tienen respeto por los valores que defiende la democracia como sistema político. Y creo que esto tiene que despertar una alerta en la población, tiene que despertar un momento de reflexión también entre todos los ciudadanos acerca de cuáles son esos valores que queremos que prevalezcan en nuestro sistema. Es decir, ¿vamos a pelear por la libertad o no? Porque la democracia es sinónimo de libertad. Yo, si bien soy la primera generación en mi familia que nació en democracia, para mí, mis padres, mis abuelos vivieron en época de la dictadura, uno escucha los testimonios de esos años, las historias de persecución, las historias de falta de libertad, y bueno, la pregunta es si queremos perder realmente nuestra libertad o no. Y también hay otros valores que las democracias defienden, ¿no? El respeto a la dignidad humana, la igualdad ante la ley. Queremos que hayan diferencias entre unos y otros ante la ley o no. Entonces de alguna manera pensar esos valores que, primero, el riesgo en el cual se encuentran las democracias, y pensar esos valores que queremos rescatar, cuidar, proteger de aquí en adelante y para el futuro de nuestras naciones. Y de ahí esto lo iba a dejar para el final, pero voy a arrancar desde ahí, ¿por qué no? Vos hablás, y creo que hiciste un gran trabajo ahí corregime, en Oxford, en tu última maestría, y estás trabajando en temas de anticorrupción, temas de transparencia. Yo me preguntaba ahí, mientras escribía un poco esta pregunta, si hay datos que ilustren, ¿no? el gran problema, porque bueno, la corrupción, viste, como que tiene una cosa más cualitativa muchas veces, pero que ilustren eso en el Paraguay y lo que vos estás haciendo enfocada en lograr ese cambio y cómo lo estás haciendo. Sí, los últimos meses antes de regresar a Paraguay, yo estuve desarrollando mi trabajo final de la maestría en un departamento de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford que se llama Building Integrity, o sea, construyendo integridad. Básicamente ahí están docentes, investigadores que vienen o llevan años investigando las políticas efectivas de lucha contra la corrupción en otros países del mundo. Pude adentrarme bastante en la literatura académica en esa materia. Y bueno, hoy también aquí en Paraguay muy enfocada en temas de promoción de integridad dentro de las instituciones públicas, y también enseño implementación de políticas públicas, y en ese marco las buropatías que afectan a una buena implementación de políticas, que la principal es la corrupción, como una de las principales barreras para que los estados puedan resolver los problemas de la gente. Porque de alguna manera ¿cómo vincular esto con la primera pregunta? Las democracias están en riesgo porque las democracias hoy en día no representan una mejoría en la calidad de vida de la gente. O sea, cuando uno pregunta a las nuevas generaciones, y el Latinobarómetro lo decía muy claro, a las nuevas generaciones si preferirían vivir en democracia o en dictadura, no hay un apego hacia la democracia, porque claro, la democracia es esto para las nuevas generaciones. En el caso de Paraguay, la falta de educación de calidad, el quiebre de los sistemas de salud pública, la falta de infraestructura, corrupción, la injusticia. Entonces uno asocia de alguna manera al sistema político con la realidad que nos toca enfrentar. Y en nuestros países, nuestras instituciones han tenido serios problemas en poner en el centro de la agenda a la gente y por ende ser efectivas. Nuestras instituciones no han sido efectivas para resolver los problemas de la ciudadanía, y esto genera de alguna manera un desapego con el sistema democrático, una suerte de caos, de anarquía, que también permite un terreno fértil para que los liderazgos populistas, demagogos puedan emerger y capturar la atención de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces,
hay un desafío enorme en materia de integridad pública, y la integridad no es sinónimo solo de la ausencia de corrupción. La integridad tiene que ver con la capacidad que tienen nuestras instituciones de cumplir sus propósitos declarados. O sea, de si tenemos un ministerio de educación que realmente pueda cumplir con la misión institucional de mejorar la educación para que ésta sea una vía para el progreso y desarrollo de los ciudadanos, o si tenemos un Ministerio de Salud que efectivamente el ministerio pueda ofrecer los diagnósticos, tratamientos, el acompañamiento a la población para que podamos tener una población sana, y así sucesivamente, ¿no? Y cuando falla la integridad, por diversas razones, insisto, la corrupción es una de las principales barreras, pero no es la única. Entonces tenemos como consecuencia todo lo que hoy nos toca vivir de alguna manera. Y ahí en ese estudio, en ese trabajo, porque está bueno ilustrar con inspiración, ¿no? Debe haber casos, debe haber buenas prácticas que a vos te llamaron la atención. No sé si es una, pero vos presentaste, entiendo, hace poco una iniciativa que se llama Chau Nepotismo, ¿no? Sí. Corregime si quizá, pero para mí es una vinculación, obviamente, entre la fragilidad del sistema. Contame un poquito más acerca de esta iniciativa y si querés otras que te hayan llamado la atención, que crees que se pueden implementar en Paraguay, en Latinoamérica también, porque gran parte de la audiencia es de LATAM también. Sí, en Paraguay, lastimosamente, la realidad del nepotismo es parte de nuestra cultura política. Seguramente pasa lo mismo en otros países, en otras sociedades políticas. Y a finales del año pasado se había como revelado muchos casos a través de investigaciones de la prensa que pusieron de nuevo en el tapete de la discusión pública el tema, ¿no? O sea, porque el nepotismo todos sabemos que existe, pero hay, de entre tantas cosas que van sucediendo, de repente cuesta que un tema esté en el centro de la opinión pública. Entonces esto despertó una suerte de indignación masiva a través de las redes sociales, que hoy son los medios de expresión popular, de alguna manera. Y nosotros veíamos como que estaba toda esa indignación que no estaba siendo canalizada. Entonces recurrimos con un grupo de ciudadanos preocupados por la situación, convencidos de que el nepotismo tiene que ser parte del pasado en el Paraguay, que el nepotismo es sinónimo de mal gasto público, que se mal utilizan los recursos que tienen que ser destinados para educación, salud, infraestructura, para contratar a los parientes de los políticos. Ya era una cuestión acá en Paraguay descabellada, grosera, la contratación indiscriminada de los parientes, incluyendo al vicepresidente que contrató a su hija por 18 millones de guaraníes, que en Paraguay es una cifra altísima, y para poner una relación, le cuento a la gente que el 80% de los hogares en Paraguay tienen ingresos inferiores a 6 millones de guaraníes, que son un poco menos de $1.000. El 80% de los hogares. La hija del vicepresidente tuvo acceso a un cargo privilegiado en el Congreso por prácticamente tres veces más de lo que gana el 80% de los hogares en Paraguay. O sea, algo totalmente descabellado. Y cuando estos casos se publicaron, lejos de tener vergüenza y tratar de reparar el daño, sino que los políticos, en un afán quizá autoritario de mostrar su poder, de no doblegarse ante la opinión pública, no hicieron absolutamente nada, dejaron a sus hijos todavía contratados ahí. Entonces, con un grupo de ciudadanos vimos que la iniciativa popular, que es un mecanismo de participación democrática que está consagrada en nuestra Constitución Nacional, en Paraguay, existe este mecanismo que básicamente permite a los electores poder proponer proyectos de ley previo cumplimiento de unos requisitos, ¿verdad? Uno de esos requisitos es conseguir el 1% de las firmas de los electores inscritos en el registro cívico permanente. Y al cumplir esos requisitos, el Congreso está obligado a tratar la ley. Existen también estos mecanismos de participación en otros países. Nosotros vimos en la Comunidad Europea, también hay en otras sociedades. Y impulsamos un proyecto Chau Nepotismo, que básicamente es una ley que busca resolver las lagunas de la legislación actual antinepotismo, una ley que la trabajamos con abogados, con expertos, practitioners en temas de reformas al servicio civil, y presentamos esa ley. O sea, primero salimos a juntar las firmas, fue grata nuestra sorpresa que conseguimos en menos de 4 días las firmas mínimas que requiere el Código Electoral, y luego presentamos esta ley que hoy el Congreso está obligado a tratar. Y la verdad que yo quiero rescatar y resaltar las bondades de la iniciativa popular, porque
nos permitió darle forma a la indignación, que es a veces lo que cuesta en estos tiempos de redes sociales y de efervescencia y a veces de temas medio efímeros que se van tocando también o no, ¿verdad? Pero temas que van y vienen. Y la iniciativa popular nos permitió darle cuerpo y forma. Hoy podemos decir que más de 54.000 paraguayos, ciudadanos, electores en Paraguay, firmaron esa petición. Sabemos que por lo menos somos 54.000, sé que somos muchos más, pero para Paraguay es un número ya alto. Y que también permite reunir a ciudadanos detrás de una causa común, porque se organizaron grupos de WhatsApp, movilizaciones, espacios de organización en torno a una causa, donde quizá podemos tener muchas otras diferencias entre ciudadanos, pero en este proyecto en particular nos unía la lucha contra el nepotismo, la lucha por un mejor gasto público, que ponga en el centro realmente los problemas de la gente y no que desvirtúe el uso de los recursos públicos para beneficio particular de la clase política. Y ahí está, bueno, primero me parece una tremenda iniciativa de estructurar y movilizar. Y justamente quería preguntarte, porque esto no sale de un momento a otro, que vos posteás y generás, ¿no?, esa masa crítica y podés estructurarla, canalizar al final del día, ¿no? Y yo quería preguntarte, porque vos, que tiene que ver también con no solamente con tu lazo general, sino con la juventud, ¿no? Vos dijiste en alguna entrevista, me gustaría ver miles de jóvenes con nuevos liderazgos, candidatos, buscando cambiar sus ciudades, ¿no? Si yo tuviese que ponerle un título, le pongo La juventud de tu lado, si es que quizá no es muy pretencioso, pero me pareció interesante. Pero desde ese lugar, ¿cómo sentís que, bueno, juntar 54.000 firmas, perdón, no es menor? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se puede hacer una buena práctica de estructurar y movilizar la participación ciudadana, hablarle y atravesar en las capas a esta juventud? Y es un desafío, yo no tengo la receta ni la varita mágica. Creo que este tipo de iniciativas con consignas concretas de alguna manera despiertan el interés. O sea, cuesta cuando intentamos movilizar a los jóvenes para defender la democracia, parece como un concepto bastante abstracto, un concepto demasiado amplio, qué significa la democracia, pero cuando le decís vamos a luchar contra el nepotismo, que es la contratación indiscriminada de los políticos a sus parientes, eso naturalmente despierta una adhesión más masiva, al menos fue lo que pudimos ver a partir de esta experiencia. Y que bueno, entusiasma a los jóvenes también a movilizarse en torno a estos temas. Pero es un desafío, ¿verdad? Sin duda, cómo organizar a la ciudadanía que quiere un cambio, que quiere que las cosas mejoren, a la ciudadanía que busca realmente pelear por el bienestar de la población, que pone en primer lugar el interés general por encima del interés personal o particular. Que yo creo todavía somos más en nuestras sociedades, porque esa pues es una pregunta casi que filosófica, ¿no? ¿Somos más o somos menos los que queremos empujar hacia adelante a nuestros países, ¿verdad? ¿Será que somos los menos, los locos ahí, que uno se encuentra solitario en el camino de lucha, digamos, por un mejor país? ¿O somos más? Yo sigo creyendo que somos más, es lo que mantiene de alguna manera viva mi esperanza de trabajo por un mejor futuro. Pero el problema es que estamos desarticulados, desconectados, a veces hasta enfrentados por cuestiones superficiales cuando hay cuestiones de fondo que nos unen, que son más importantes. Y del otro lado tenemos las mafias en nuestros países que son excelentes en organizarse, ¿no? O sea, los grupos criminales, los delincuentes que quieren hacerse con el botín del Estado, que quieren utilizar los recursos para sus beneficios, ellos son muy buenos organizándose, dejando de lado las diferencias y siguiendo simplemente al dinero, el poder, la fama, que es lo que persiguen en la mayoría de estos casos, ¿no? Entonces, o la protección, qué sé yo, el poder. Entonces, hay un desafío en materia de organización, de movilización, sin dudas. Y ciertamente, espero no seamos los menos los que queremos el cambio, ¿no? Eso, sin duda. Te quería preguntar, Sole, porque, bueno, hay varios temas, pero específicamente quiero hacer un doble clic, si me permitís, más sobre el tema de la juventud. No me parece menor, y ya metiéndome un poco en el tema del trabajo que hicieron de la campaña y demás, ver mucha movilización desde ese lugar, ¿no? ¿Vos sentís
algún tipo de, quizá de responsabilidad, ¿no? De aglutinar esa juventud. ¿Qué te decían los jóvenes cuando hablabas? Obviamente una pregunta más general, pero si querés destacar algunos casos que quizá veían en vos esa voz que aglutina. Contame un poquito de eso. La juventud por naturaleza es idealista, ¿no? O sea, el ideal vivo está de alguna manera en las generaciones de jóvenes que pueden empujar al país hacia un mejor porvenir. Yo confío mucho en la fuerza que tienen los jóvenes como elemento, digamos, de transformación. Y yo me encontré en mis recorridos a nivel nacional, en mis conversaciones masivas con todas las juventudes de todos los sectores, de diferentes puntos geográficos, con esos anhelos de cambio y con esa mirada puesta en la posibilidad de construir un mejor futuro para ellos, para sus familias y para las generaciones que vienen detrás. En el caso de Paraguay, Paraguay es un país con enormes recursos, con muchísimas potencialidades, pero que estamos siendo mal administrados, muy mal administrados. Un país de menos de 7 millones de habitantes, menos de 2 millones de hogares, un país acotado, no es la inmensidad o del Brasil o de Colombia o de México, es un país pequeño que en verdad, si nos ponemos las pilas como generación, podemos ver los cambios en el corto plazo, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante también tener en cuenta para que la esperanza siempre esté ahí presente y viva, de que las cosas sí pueden ser mejor. Y bueno, y me encontraba con muchos jóvenes que estaban en ese mismo capítulo, ¿no? O sea, mirando al Paraguay con muchos anhelos de progreso, de desarrollo, invirtiendo en su futuro, queriendo ser útiles, productivos para la patria, reforzando los valores que tiene que defender también la sociedad. Y bueno, eso es su gran mayoría. Claro que por otro lado tenemos también los jóvenes que replican los vicios del pasado, ¿no? Los jóvenes que siguen siendo parte del mismo esquema, del mismo sistema, pero son los menos, ¿verdad? Yo quiero decir que son los menos. Están ahí, pero a veces hasta pueden hablar más fuerte, se pueden escuchar más sus voces, pero no son la mayoría, y eso creo que es muy importante resaltar. Me quiero meter, sí, en bueno, tu trayectoria como candidata a la vicepresidencia, ¿no? Porque hay un paso, ¿no? Porque vos venís del mundo social y desde las organizaciones de la sociedad civil, y hay un paso que implica una decisión, ¿no? De adentrarse en la política, de meterse en el campo, sí, en el lleno. Yo quiero saber, en tu opinión, ¿qué implica realmente dar ese paso? ¿Cuáles son los riesgos que uno quizá no ve? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido para aquellos emprendedores o innovadores o mismo gente que de a pie que quiere cambiar su realidad y escucharlo de tu lado? Sí. Hay que perderle el miedo a hacer política, porque la política es inevitablemente el espacio que tenemos que ocupar si queremos ver los cambios en nuestras sociedades. Yo por muchísimo tiempo rehuí de una participación político-electoral, si bien hasta el día de hoy no estoy afiliada a ningún partido político, soy independiente, es decir, no tengo esa historia de militancia político-partidaria. Sí vengo de una historia de mucha militancia social, ¿no? Trabajando para superar las condiciones de pobreza, golpeando la mesa cuando el Estado está ausente o falla, para generar igualdad de oportunidades en el acceso para los ciudadanos, peleando por el acceso a la vivienda, porque mejore la educación. O sea, diferentes causas que me han motivado a lo largo de mi vida a involucrarme, a poder empujar cosas para el frente. Y me di cuenta, de alguna manera, al entrar a la política, que yo me demoré mucho tiempo para tomar la decisión de hacer política. Yo miro para atrás y digo, ¿por qué yo no lo hice antes? Sí, totalmente. Digo, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice antes? Y porque tenía miedo, porque asociamos la política con lo sucio, con lo oscuro. Claro que es un espacio bastante hostil, claro que uno se enfrenta a todo tipo de fuerzas y sobre todo también asimétricas. A veces parece una lucha de Goliat contra David, ¿verdad? David contra Goliat. Es como una disparidad en la administración del poder. Uno se enfrenta a campañas sucias de desprestigio, con mucho dinero, y se siente impotente a veces. Uno dice, ¿pero qué yo puedo hacer contra todas estas mafias que estoy luchando? Pero uno tiene que mantenerse firme, entendiendo de que por lo menos hay que molestar en el camino, ¿verdad? Por lo menos no hay que dejar en la cancha libre
para que quienes quieren usar y abusar del poder para llevar beneficio, no sé, a sus bolsillos, a sus sectores, te encuentren el camino un poco más difícil hasta tanto podamos, lógicamente, recuperar la política, yo digo, ¿verdad? Recomponer la política como práctica, como una de las prácticas más nobles del ser humano, y volver a reconectarla con su esencia, que es el servicio, que es la construcción de bienestar para la población, para la ciudadanía, el bien común, y que la política deje de ser la politiquería que vemos en gran medida, un arma simplemente para acceder al poder y luego, sin importar los medios, retener el poder a toda costa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay desafíos enormes en esa materia de recomposición de la política, y para mí fue el detonante de alguna manera para animarme o tomar coraje y entrar a la política fue la pandemia. Para mí la pandemia, claro, en la pandemia todo. A veces tenemos memoria frágil y bueno, nos olvidamos algunas cosas, pero claro, tratemos de recordar un poquito lo que fueron esos tiempos, sobre todo de cuarentena alrededor del mundo, donde tuvimos que renunciar a nuestras libertades, encerrarnos en las casas, con miedo a la muerte, con miedo a perder a nuestros seres queridos, en muchos casos familias que han perdido a gente muy cercana a raíz del virus, no sabíamos qué le deparaba a la humanidad, era un momento de gran incertidumbre, yo creo que sigue siendo, de hecho siento que la pandemia de alguna manera generó cambios también en el comportamiento de la ciudadanía, en la cultura, en muchos de los países, pero la pandemia para mí fue un detonante porque puso un énfasis en las fragilidades del sistema, en las debilidades de la política. En el caso de Paraguay, la situación desastrosa de los sistemas de salud pública, responsabilidad de la política, de los tomadores de decisión, la falta de camas de terapia intensiva, de medicamentos, mucha gente se murió no por el COVID, sino por las condiciones en nuestro sistema de salud, las disparidades mismas en el sistema educativo, quédate en casa, nos decía el Estado, estudien desde el celular, desde la computadora, cuando el 80% de los niños no tienen acceso a una computadora, ni una tablet, nada. Entonces, la educación generó desigualdades, o sea, a raíz de la pandemia y la incapacidad de poder tener conectadas todas las escuelas, de tener acceso a tecnología y tal. Se profundizaron las desigualdades durante la pandemia. Entonces, había mucha diferencia entre un niño que tenía la posibilidad de tener internet y tener un teléfono inteligente o una computadora en la casa y el que no tenía. En materia económica, el Paraguay, más de la mitad de la economía es informal. Eso genera, lógicamente, fragilidades también para los trabajadores, las trabajadoras. Hemos visto en la pandemia cómo mucha gente se quedó sin trabajo, sin tener acceso a un sistema de protección social. Muchos emprendimientos fallaron y el Estado estaba preocupado de los más fuertes y no de los más débiles. Entonces, ver con mucho énfasis todas las falencias del Estado y nuestra clase política fue lo que me motivó a mí a poder ofrecer mi trayectoria, mis convicciones, mi profesionalismo, no sé, mis ganas, mi entusiasmo porque las cosas cambien y entrar a la arena política, a competir, a plantear nuevas ideas, a convocar a la ciudadanía también para que no se quede dormida ante un panorama que a veces parece desolador, porque lo riesgoso en momentos de mucha dificultad es que la gente sienta que ya nada puede cambiar y se acostumbre al escenario que nos toca vivir, al paisaje que nos toca ver, ¿no? Entonces, yo creí que valía la pena luchar para que las cosas cambien y decidí entrar a la política. Y hoy creo que es un espacio que necesita de más ciudadanos y más ciudadanas comprometidos. Hay que perderle miedo a hacer política en nuestros países para que las cosas puedan mejorar. Y ahí vos te sumaste, bueno, en este recorrido hacia la vicepresidencia, ¿no? La candidatura hacia la vicepresidencia. Quiero preguntarte, después de ese esfuerzo, de ese gran trabajo que me imagino es recorrer a lo largo y ancho del Paraguay, un montón de lugares, espacios, compartiendo tus ideas, compartiendo tus iniciativas, recibiendo ataques también, me imagino, parte de este juego, entre comillas. ¿Qué sentiste después de la elección? De cómo se dieron las cosas. Y yo el 1 de mayo la verdad que estaba con todas las ganas para
para seguir trabajando. Mi primer mensaje reacciona a muchos de los colaboradores, a muchos ciudadanos que estuvieron acompañando es a no bajar los brazos. De hecho, van a encontrar todavía eso en gran parte de mis redes sociales y tal, la invitación a no rendirse, ¿no? Porque también ante resultados que evidencian un campo de competencia muy desigual, porque en Paraguay las reglas de juego, el código electoral están puestas para que un mismo partido gane siempre las elecciones, por eso tenemos un solo partido en el gobierno hace 70 años, no hemos podido consolidar la alternancia como una vía de gobierno, ¿verdad? Con la excepción del 2008 que gana Fernando Lugo, pero le hacen un impeachment, o sea, un juicio político finalmente, ni siquiera pudo culminar, no hay ningún gobierno que haya podido culminar en los 5 años. Entonces las reglas están puestas ahí, no hay balotage, no hay segunda vuelta, entonces una minoría fácilmente puede decidir el futuro de la nación, ¿verdad? Y el presidente actual fue electo con el 27% o sea, el 27% de los electores, de los electorados, eligieron a este presidente. Cerca creo que del 40% de los que participaron, pero el 27% de los electores. Entonces, una minoría decide quién va a administrar el Estado y por ende va a determinar o decidir sobre el futuro de la nación, ¿verdad? Entonces, claro que eso genera mucho tipo de frustraciones. Mucha gente me decía, Sole, acá ya lo único que tenemos que hacer es irnos del Paraguay, ¿verdad? Pues ese ánimo de decir, vamos del país porque Paraguay no tiene solución. Y bueno, y ante ese sentimiento, esa reacción, es que tiene que entrar también el optimismo, la esperanza, de decir, no, sí, tenemos que seguir luchando. Yo creo que a este modelo le va a llegar su hora. Somos mayoría. Para mí, yo me concentré en lo positivo, digamos, los resultados numéricos. La mayoría eligió cambiar. El problema es que nosotros nos fuimos divididos desde la oposición, ¿verdad? Entonces, la división en la oposición claramente genera condiciones favorables para que el oficialismo pueda ganar. Entonces, yo decía, a ver, gente, pero miremos, más del 70% de los electores no eligieron esto, ¿verdad? Gente que está esperando algo nuevo, algo diferente. Entonces trabajemos para ser una alternativa válida, para proponer propuestas que puedan ser escuchadas, comprendidas, que puedan generar adherencia, simpatía de la ciudadanía, pero no nos rindamos, ¿no? O sea, sino que el último apague la luz, ya nos tiramos la toalla, nos vamos del Paraguay, encontramos, no sé, mejores oportunidades en otro país ya. Entonces, fue mi reacción, ¿no? Que de hecho recuerdo, mi marido me decía, yo no entiendo cómo puedo. Pues yo estaba con todo el entusiasmo al día siguiente, que era un momento más como de depresión para mucha gente. Yo estaba con toda la fuerza, ¿no? Tenemos que seguir adelante. Y de hecho, bueno, mi compromiso con hacer política sí es súper vigente. Yo le voy a entregar al Paraguay mis próximos 20 años de vida. Yo digo, 20 años voy a hacer política. Esa fue la decisión que tomé. Le puse un horizonte de tiempo porque... Es mucho. Le puse un horizonte de tiempo porque me gusta ponerle fecha a las cosas. A mi cabeza ingeniera, pero me gusta poder acotar en un calendario. Así, bueno, 20 años, ya pasaron 2, ¿verdad? El 2023, o sea, el final de 2022, 2023, me quedé 18. Pero voy a intentar desde la política cambiar las cosas, ¿verdad? Y entendiendo de que a veces este camino es un camino de perseverancia, de constancia, de procesos. La política es demasiado cambiante, los escenarios cambian de la noche a la mañana y bueno, mantenerme firme siempre en este caminar, en los principios que son los que me trajeron acá. Hay un punto, yo estoy hablando con gente que colaboró con vos en la campaña y les hice una pregunta. ¿Qué le preguntarías hoy a Sole como ciudadano, ¿no? Como saliendo de tu experiencia, en base al aprendizaje, en base a lo que pasó? Y una de esas respuestas que tomé, me hablaban de esta diferencia, ¿no? Entre emprender, ¿no? Generar el cambio de cero y transformar estructuras que necesitan recambio, ¿no? Y esa presión o esa, sí, digamos, esa tensión, ¿no? ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo la manejás? Porque vos armaron una ONG, ¿verdad? No sé si, corregime si, o sea, ¿a través de qué espacio lo estás haciendo hoy ahora? O si estás pensando quizá en transformar otro espacio que ya preexiste. ¿Cómo es esa idea de esos 20 años en base a esta experiencia?
No, nosotros hicimos política dentro de la Concertación Nacional, que era el espacio jurídico, era como el terreno fértil que también permitía que los independientes podamos hacer política, porque la concertación, básicamente en base a nuestra legislación, permitía el uso del padrón nacional para definir en sus internas las candidaturas, permitía que independientes puedan candidatarse, y esto también como un fenómeno nuevo dentro de la política paraguaya, porque fue la primera vez que se utilizó la concertación como figura jurídica que está contemplada en nuestro código electoral para unir fuerzas políticas, ¿no? Entonces eso fue lo que nos permitió a nosotros, como grupo, diferentes ciudadanos no afiliados a ningún partido, poder organizarnos detrás de la candidatura a la vicepresidencia en este caso, y poder acompañar con otros partidos pequeños, más de cuadros, el Partido Liberal, que es uno de los principales partidos de oposición aquí en Paraguay, y articular las distintas fuerzas políticas para construir una unidad que nos permita tener el peso suficiente para cambiar las cosas, ¿no? Y a futuro tendremos que ver, ¿no? Si hay una nueva concertación que se crea, si va a ser algún frente, democrático por mejorar las condiciones de las instituciones en Paraguay, cuál va a ser la forma. Nosotros no nos preocupa mucho, digamos, ese vehículo hoy en día, si la discusión de nuevas ideas, de nuevas propuestas para que las cosas cambien, y la militancia en los distintos espacios, políticos que se van creando. Bueno, ahí habrá que ver un poco el vehículo y la forma, pero que esos 20 años están, que me quedé ahí con eso. Sí. Me quiero meter en un tema más local, no tan nacional, si me permitís. Después voy a volver ahí para el cierre. Pero entiendo que vos también trabajás en temas de hábitat y demás, que no solamente incluyen lo nacional, sino las ciudades, ¿no? Vos hablás como bastante de este tema de ciudades. En su momento te escuché también hablar del tema del proyecto de Chacarita, ahí en Paraguay. Sí. Me gustaría saber puntualmente ¿cómo ves hoy el escenario de las ciudades, de los vecindarios dentro de Asunción o de las ciudades dentro del Paraguay? Hablaste de Ciudad del Este también. ¿Y qué trabajo se requieren y nuevas ideas, incorporaciones en este marco de las ciudades transparentes, ciudades abiertas, sí, ciudades inteligentes, ciudades inclusivas? Bueno, Paraguay es el país menos urbanizado de Sudamérica. Mirá. Y eso tiene consecuencias hoy en día, digamos, porque nuestro mindset, nuestra cabeza está todavía puesta en el ámbito rural. Creemos que somos todavía más rurales que urbanos, y eso ha ocasionado que en las últimas décadas Paraguay no se ha ocupado de invertir en sus ciudades, de mejorar la calidad de las urbes, la calidad de vida urbana. Y hoy tenemos una reproducción de ciudades que excluyen a la gente, que están segregadas, que no tienen la capacidad de garantizar el acceso a servicios básicos a la población, donde no se puede ofrecer vivienda asequible, etcétera, ¿no? O sea, los propios problemas que traen los procesos de urbanización si no son bien gestionados. Yo suelo decir que en Paraguay el proceso de urbanización está huérfano. O sea, no hay ninguna institución que esté liderando, el Estado no está acompañando, las ciudades simplemente crecen espontáneamente en base a las dinámicas propias del comercio, de la economía, demográficas, de la migración que será rural-urbana. Entonces, tenemos también, que fue un fenómeno que trabajamos mucho desde Techo sobre todo, la consolidación de los anillos periféricos precarios, ¿no? De los barrios informales, de los asentamientos que hoy en día albergan los sueños de muchísima gente que se traslada a las ciudades en busca de mejores oportunidades y se encuentra con el golpe de la realidad de que las ciudades no están preparadas, ¿no? Entonces, Paraguay tiene que invertir. De hecho, fue una de mis propuestas durante la campaña y yo sigo creyendo que la urbanización tiene que ser utilizada como un proceso que genere desarrollo, como lo hizo Corea del Sur después de la guerra, como lo hicieron muchísimos países, ¿no? El proceso de urbanización para crear valor dentro de nuestra economía que permita mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Y esto pone en el foco de atención a los gobiernos locales, nuestros municipios, que son extremadamente débiles porque tenemos un país demasiado centralizado, ¿verdad? El gobierno nacional en Paraguay, a diferencia de la Argentina, que tienen un gobierno federal, o del Brasil, en Paraguay todo está centralizado en el gobierno nacional y los municipios no tienen las herramientas o económicas o de talento humano o financieras para poder resolver los problemas de la gente
Y esto lógicamente deriva en enormes desafíos en materia urbana en cada una de las ciudades. Y ahí hay mucho trabajo por hacer, como decís vos, de la informalidad, ¿no? Y demás. Solo un poco para ir cerrando y en términos del tiempo, yo quería entender hoy, entendiendo esta dinámica urbana y esta dinámica de cambio que necesita Paraguay a nivel nacional también, ¿qué te sigue movilizando hoy puntualmente como propósito, digamos, de cambio? Porque estás con las iniciativas más nacionales, quizá trabajando desde el lugar, desde las ciudades. ¿Cuál es hoy tu propósito que te moviliza y que está vigente? No es solo uno, ¿verdad? Por un lado, sí, todo el tema de ciudades es como mi área de expertise, es lo que a mí me apasiona, me moviliza. Yo creo que también el cambio nacional tiene que comenzar desde la transformación de lo local. Tenemos que comenzar ciudad a ciudad, ¿verdad? Territorio a territorio, mejorando las condiciones de vida. Entonces hay un foco claramente puesto en todos los temas urbanos y de ciudad. Por otro lado, en todos los temas que estén vinculados a el sistema de integridad pública, en cómo mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones y fortalecer las instituciones con modernización, con nuevos códigos de ética, con nuevos acuerdos también en materia de buen gobierno, que permitan a las instituciones poder fortalecerse. O sea, para mí la cuestión institucional es muy importante. Y también las reformas que hoy requiere el sistema de integridad en nuestro país, que incluyen también las reformas del servicio civil, todo lo de chao nepotismo, son todos temas vinculados a la integridad pública que para mí están en el centro también de la agenda, ¿no? Y en materia de la economía, mi foco siempre ha estado puesto en los emprendedores que hoy representan prácticamente todo el tejido empresarial en Paraguay, las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas que sostienen la economía en nuestro país. Tenemos que recordar, bueno, que en Paraguay más del 70% del empleo que se genera es empleo generado por las MIPYMES. Entonces, la mejor política de empleo para el Estado tiene que ser una política que acompañe a las MIPYMES para que puedan formalizarse, para que puedan generar mejores condiciones de trabajo a los trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, en materia económica, siempre mi foco en los emprendedores. Solo te voy a hacer estas últimas que yo hago rapid fire questions, son últimas 3, no te asustes y son cortitas. Okay. Acerca de este tema y otros. Si tuvieses que regalarme, y cuando digo mí, a la audiencia, ¿no? Un libro, serie o película que te haya impactado mucho a vos de estos temas, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Esa es una pregunta que yo nunca respondo así con una... No, es que no tengo un libro y no tengo una... No, últimamente quizá. No tengo un libro y no tengo una... No, últimamente, bueno, Cómo mueren las democracias de Steven Levitsky para mí es bastante pertinente ante los desafíos que estamos viviendo. Hay otros también, ¿verdad? Identidad de Fukuyama también explica bastante las dinámicas de las políticas de identidad, de resentimiento, que hoy en día están muy vigentes en todas las democracias y que van socavando la democracia también. Entonces, bueno, hay muchos libros que son interesantes, que bueno, recomendables también para la audiencia en este momento. Y películas, la verdad que yo no soy de ver mucha televisión. Mi esposo sí, él ve todas las series que existen del mundo mundial y todas las películas y tal. Yo no, pero soy mucho más de él. Mientras está en la televisión yo estoy o leyendo o interactuando en redes o haciendo otras cosas, ¿verdad? O afuera o en reunión o lo que sea. Pero no sé, a ver, de las últimas series que vi, recuerdo Borgen, que es de política danesa, fue bastante interesante, me pareció muy buena porque, bueno, primero que trata de un liderazgo femenino dentro de la política, que no tocamos ese tema, pero también es bastante como desafiante. La política sigue siendo un mundo demasiado masculino, dominado por hombres, entonces las mujeres tenemos ahí un camino un poquito más difícil al hacer política. Entonces, me pareció interesante ese punto de vista. Segundo, que ella representa a los moderados. Yo también me considero como de centro, ¿verdad? Entonces, veía como muchas cosas reflejadas ahí para poder articular los distintos extremos políticos para conducir el país en una dirección. Y bueno, me pareció una serie bastante interesante. Esa podría quizás recomendar. Solo te voy a hacer la última pregunta. Si tuviese la posibilidad de poner un cartel gigante, ¿no? Esto que los americanos llaman un giant billboard, ¿no?
en donde lo vean millones y millones de personas. Que quizás ya lo hiciste a través de la campaña, no sé. Un cartel gigante en la puerta de Asunción. ¿Qué frase tendría ese cartel para vos? ¿Y por qué? La frase específica no sé si voy a poder decírtela ahora, pero tiene que ser una frase de esperanza, o sea, de transmitirle a la gente que se puede, ¿verdad? Que tenemos que seguir peleando por aquello que nos merecemos, que no se trata solo de una cuestión de querer, de expresar de deseo, no es que yo quiero nomás un Paraguay mejor porque quiero algo mejor, es que nos merecemos en la dignidad reconocida de cada uno de los habitantes de nuestro país, poder vivir en buenas condiciones, que se puedan garantizar mínimos para la supervivencia, para el desarrollo, un terreno nivelado, en acceso a oportunidades para poder progresar, etcétera, ¿no? Entonces, para mí sería un mensaje definitivamente de esperanza, de que se puede y que tenemos que seguir luchando. Querida Sole, te quiero agradecer tu tiempo, tu espacio. Ha sido una linda conversación y en honor al tiempo. ¿Algún mensaje final que quieras dejar? ¿Algo que quizás no hayamos tocado, que quieras destacar para la audiencia que nos escucha, no solo en Paraguay, sino en el resto de la región? Bueno, invitar a la gente a hacer política. Y hacer política no es solo candidatarse. Hacer política es mantenerse cercano al proceso político. Si uno no quiere candidatarse, elegir una persona que se le está jugando el pellejo para que las cosas cambien y apoyar. El camino de la política a veces puede ser muy solitario, puede ser muy difícil. Y solamente de manera colectiva, si vamos empujando las nuevas ideas, los nuevos proyectos, estos pueden germinar, ¿no? Y pueden seguir avanzando. Entonces, acercarse a la política, perderle el miedo a la política, hacer política, no solo candidatándose, sino que apoyando y acompañando un proyecto político que sea sinónimo de transformación para nuestros países. Querida Sole, te quiero agradecer por tu tiempo, por tu espacio y por tu tremendo ejemplo de animarte a dar el paso, no solamente durante un tiempo, sino durante varios años por delante. Sí. Te deseo lo mejor y contás conmigo y con este espacio para comentar nuevas iniciativas, mucho para lo mucho que están haciendo y por lo que viene. ¿Sí? Muchas gracias, Dani. Muchas gracias.